Paulina y todo el equipo que organiza Café con Alma tenía muchas ganas de venir y al fin se pudo dar de manera remota, pero felizmente ya podemos encontrarnos y bajo el amparo de la Santísima Virgen, de la Mater. Así que un gusto saludar a todas las personas que están integradas, veo que son muchas y eso nos alegra, nos anima, ya eso nos ayuda a comprender cómo Jesús y la familia de Jesús nos enseña a enfrentar las crisis, ¿no? Siempre buscar la comunidad. Para eso Jesús nos dejó la iglesia, para que en ella nosotros podamos encontrarnos a través de los hermanos con Cristo, en los sacramentos, en la oración, en la vida pastoral, en la formación de la fe, en el anuncio del Evangelio, en la pastoral evangelizadora y social, solidaria, que en este tiempo ha sido muy, muy hermosa. Bien, me explicaba Marcela, Paulina también, la Moni, de que Café con Alma es precisamente en un estilo más coloquial, ¿eh? Así que yo lo que les preparé humildemente es algo más testimonial y para que juntos vayamos viendo la experiencia de la familia de Jesús, ¿eh? Y mirando la familia de Jesús, ¿eh? En los hechos concretos que les tocó vivir y que hoy día nosotros, gracias a que el Señor está vivo, ha resucitado, nos envió su Espíritu, nosotros también seguimos participando de esa misma vida familiar, cómo nos enseña a enfrentar la crisis. Así que yo me atreví a especificar el tema poniéndole como título la familia de Jesús nos enseña a enfrentar la crisis, ¿no? Bien, el primer punto que yo creo que es bueno que podamos compartir es que pocas veces en la historia de la humanidad hemos tenido la experiencia de la globalización del dolor. Y el dolor que ya no es ajeno, que le pasa a otros, que a mí no me toca y el que puedo eludir, sino que el dolor que padecemos todos, ¿no? Por lo tanto, la constatación es lógica y todos la hemos vivido. O sea, es increíble que nosotros podemos hablar con cualquier persona del planeta y vamos a coincidir en algo tan humano, tan dramáticamente humano, como el dolor, ¿no? ¿Y el dolor en qué circunstancia, en qué contexto? En dolor en el encierro, estamos encerrados, y eso tiene muchas consecuencias. El dolor en el miedo a la enfermedad propia, yo me imagino los papás, las mamás, mucho más miedo que se enfermen los hijos, es natural, ¿no? Y es lógico porque es un miedo que moviliza, ¿no? No todos los miedos son malos, depende cómo uno lo administra. Y bueno, los que tienen papás, ustedes que son abuelos de sus hijos también, requiere estar atentos, en fin, etc. Y otra cosa que nos ha unido en un mismo dolor son las dudas, ¿no? Es difícil que alguien pueda decir, mire, yo tengo la respuesta a todas las preguntas y a todo lo que está pasando. La verdad es que cuando estamos todos sufriendo y cuando estamos todos tan afectados y en una situación tan compleja, nosotros decimos, mira, tienes que ser más humilde. O cuando yo digo eso, uno mismo se da cuenta que tiene que ser bastante más sincero con la personal fragilidad, condición de fragilidad. Entonces, esta podríamos llamarle experiencia inaudita, que es planetaria, que tiene estas condiciones de contexto del encierro, del miedo y las dudas, nos ha hecho recordar una verdad tan antigua y tan nueva, y que para nosotros los cristianos no nos da miedo ni nos debe angustiar, porque precisamente es el camino para encontrarnos con el Señor, con nuestro Dios, ¿no? ¿Qué nos pasa con esta experiencia de la fragilidad del dolor, en el encierro, en el miedo, en la duda? Que nosotros nos descubrimos frágiles, nos descubrimos altamente vulnerables, finitos, más todavía, mortales.
Nosotros en la cultura occidental y sobre todo en la cultura del libre mercado y el consumo, que todo lo vende bonito, nos ha costado mucho hablar de la muerte. En las familias nosotros nos cuesta hablar de la muerte. Y la muerte de cada uno de nosotros. Yo ahora me he acordado mucho de mi papá, que falleció hace más de 20 años, un hombre católico maravilloso, junto a mi madre, que también falleció, rezaba en el rosario también, como ustedes, en la espiritualidad mariana de la Mater, de Eucaristía. Nosotros somos muchos hermanos, entonces nos educaron mucho en la fe. Y mi papá, cuando supo que tenía un problema al corazón a los 60 años, empezó a hablarnos de la muerte. Y al principio todos mirábamos para el lado y decíamos, pero ¿qué le pasa al papá? ¿Qué sé yo, no? Pero le salía desde un corazón tan de fe, tan creyente, y además nos empezó a enseñar de que así como uno se prepara a la vida, también tiene que prepararse a la buena muerte. Y de hecho en el misal existe una misa que se llama Pedir la gracia de la buena muerte, que viene de esa tradición, bueno, viene en primer lugar porque Cristo asume la muerte y traspasa la muerte y la transforma de una maldición en una bendición, de una puerta cerrada a una puerta abierta, de una condena a una salvación. Y por lo tanto Jesús nos enseña que la muerte es una puerta a la gloria, a través de la cual Él da vida. Por eso la cruz para nosotros es un signo de contradicción, porque la cruz nos da luz, nos da vida, nos da esperanza. Ahí Cristo venció lo más grande que nos puede dañar. Bien, entonces, toda esta situación nos hace recordar, bueno, y la muerte también, a propósito de San Francisco, que lo vamos a celebrar pronto, San Francisco nos enseñó que la muerte no es mi enemiga, es mi hermana. ¿Se acuerdan? La hermana muerte, mi hermana muerte. Entonces, hemos descubierto o redescubierto, la verdad es que a mí me pasó que yo no lo hablo, eso yo debería hablarlo mucho más con los sacerdotes, las religiosas, con todos los movimientos laicales, porque tenemos que, el hablar de la muerte significa tomar en serio la vida hoy, no mañana, convertirme en este instante, no dilatar mi conversión. ¿Ah? No creer que soy tan poderoso que soy dueño del tiempo. No, Dios es el dueño del tiempo. Por lo tanto, esta situación que podríamos resumir como la globalización del dolor, nos trae, yo creo que cada uno de nosotros podría hablar mucho más, ¿no? Desde su experiencia. De nuevo, ante la vista, y una experiencia muy vital, la verdad de lo que somos. Somos frágiles, somos indigentes, somos necesitados de apoyo de otros, somos necesitados de amor. Ahora uno empieza a comprender en la iglesia lo que significa los mendicantes, ¿no? El mendicante no es solamente hacerse pobre como una virtud que logra despojándose de todo y pidiendo el pan, ¿no? Y viviendo la caridad. El mendicante nos enseña que en primer lugar estamos llamados a agradecerlo todo. Agradecerlo todo. ¿No? Todo es don, todo es gracia, ¿no? Entonces, esta globalización, podríamos llamarle, del dolor, nos hace mirarnos en el espejo, nos hace descubrirnos como la verdad más profunda, más real. Somos criaturas de Dios, no creadores. ¿Ah? Somos personas radicalmente necesitadas de amor, ¿ah? No autosuficientes. Y esa es nuestra verdad. Por eso conmueve más todavía que Jesús, no a pesar de mi debilidad, de mi fragilidad, no a pesar incluso de mi pecado, sino que a causa de mi fragilidad creatural y a causa de mi pecado culpable, Cristo se encarna. Esa es la razón por la que Él se encarna. Es el Dios que se hace hombre.
Llevamos este tesoro en vasija de barro. Y es el Dios que se hace hombre para limpiarnos y purificarnos de todo pecado. Entonces, la verdad es que pasamos de una globalización del dolor que nos tiene a todos bien revueltos, podríamos decir sanamente inquietos, a una globalización de la verdad de lo que somos. El Papa dice, no vamos a salir de esta pandemia igual, pero depende de nosotros si salimos mejor o peor. Y un camino para salir mejor es asumir la verdad de lo que soy. Necesitado del otro, necesitado de Dios, pobre, indigente, mendicante, agradecido, buscando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, la globalización de la verdad de lo que somos. Ojalá eso nos ayude a recrear nuevas relaciones entre nosotros. Y la tercera globalización es descubrir de que, bien, el camino es el que enseña Jesús y la familia de Jesús, el amor. Así que, hermanos en el dolor, hermanos en la verdad de nuestra fragilidad, y hermanos sobre todo y para siempre y en la eternidad, en el amor. En el amor. Esto es un proceso, por supuesto, ¿no? Bien, yo les invito a que vayamos ahora, brevemente, voy recorriendo algunos hechos de la familia de Jesús y tratando de preguntarle a la familia del Señor que nos diga, bueno, ellos cómo enfrentaban la crisis, ¿no? Cómo enfrentaron, más bien, más que la crisis, cómo enfrentaron la misión, ¿ah?, que el Señor, que Dios les dio. ¿Ah? Acuérdense que crisis viene de esto lo recordó hoy día el Padre Fidel, viene de la etimología griega que quiere decir pasar por el sedazo. Eso es la crisis, pasar por el sedazo. Leído para nosotros en la espiritualidad y en la vitalidad cristiana, es un tiempo de purificación, de conversión que nos purifica. Por lo tanto, un tiempo penitencial, un tiempo propicio, maravilloso, a propósito de encontrarme con la verdad de lo que soy. La verdad de lo que soy es, en primer lugar, una fragilidad que me recuerda que he sido creado por amor. Esa es la verdad fundamental, definitiva y eterna. El pecado no es la última verdad de mi vida. A veces uno cree que tiene que esconder el pecado, no se lo tiene que decir a nadie. No, el pecado lo que hay que hacer es entregárselo a Jesucristo en el sacramento de la penitencia y agradecido recibir su perdón y su paz. Pero no esconderlo y no creer que no tenemos perdón de Dios, ¿no? Eso el demonio, Satanás, nos mete esa idea, ¿no? Bien, entonces la crisis es depurar. La crisis tiene esto de discernir, ¿ah? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que descubrir y valorar en mi vida, en mi historia personal? Y en todos nosotros, en nuestra historia familiar, en nuestra historia también comunitaria, y en la historia de mi movimiento, de Schoenstatt, ¿no? y amigos y amigas que están también del movimiento, ¿no? Entonces, la felicidad nos ha vendido este mundo, es creer que la felicidad perfecta es no tener crisis. Y ojalá no tenga problemas. Y se nos va metiendo ese bicho, pero totalmente falaz y que nos hace un daño terrible de creer que cuando no tengo problemas, ni dificultades, ni crisis, entonces estoy bien. Ojo, que eso a veces se lo transmitimos a los niños, y los niños, porque creen que esa es la felicidad, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando viene el fracaso personal, no tienen herramientas para descubrir que la vida es una crisis. La vida es una crisis. Basta recordar de que en el seno materno de todas las mamás que están aquí presentes y de la Santísima Virgen María, todos estuvimos 9 meses felices de la vida. Maravillosamente felices. La mamá me rezaba por mí, me daba besos, mi papá también. Yo estaba ahí tibiecito, bien alimentado, no me daba ni para llorar, porque todo lo recibía. Imagínate qué cosa más bonita. Bueno, otra expresión de nuestra extrema fragilidad, creatural.
que no nos hace ni mejores ni peores, porque todo era don, todo gracia, todo me lo da mi madre, ¿ah? Y la sabia naturaleza. Sin embargo, eso se acabó, se terminó. Yo nací, me da pena, pero hice sufrir a mi pobre mamá, pero tan tierna ella, tan amorosa, que cuando yo nací, se le pasaron todas las lágrimas y al poco rato ya lo único que quería era abrazarme, darme un beso y llenarse de gozo y plenitud. Eso lo saben las mamás, nosotros los hombres no tenemos la más remota idea de lo que es eso. Por eso Dios elige a la Virgen también, ¿no? Porque es la experiencia humana fundamental. Y ahí empieza la vida. Y uno se pone a llorar y en fin, y no lo entienden, y así todo va pasando, ¿no? Después uno está feliz en la casa, no tiene que ir al colegio, no tiene que hacer tarea, no tiene que levantarse temprano, hasta que mi papá y mi mamá me dicen, al colegio, señor, al kinder, o al pre-kinder, no sé qué es lo que hay ahora hay más para abajo todavía. Y llora el niño y lloran los papás. Crisis, ¿no? Se acabó el momento así, agradable, todo protegido, y vamos, ¿para qué hablar de la edad del pavo? Yo ya pedí muchas veces perdón a mis padres, estaban en vida, gracias a Dios, por mi edad del pavo. ¿Ah? Crisis, ¿no? De identidad, de relación, de decisiones fundamentales, de vocación, crisis, ¿no? De opciones, en fin, etc. Bien. Entonces, eso a propósito de la crisis, ¿no? Eso a propósito de que reconciliémonos con la palabra crisis. La vida es una crisis. Entonces, Jesús no nos va a evitar la crisis. Lo que hace Jesús ni siquiera la provoca la crisis. Lo que hace Jesús es Él encarnarse, hacerse hombre y unirse a nosotros para enseñarnos a enfrentar la crisis. Y Él va a enfrentar todas las crisis de la vida, la más grande de todas, la pasión y la muerte en la cruz, con el abandono de todo. Menos de ustedes las mamás, la Virgen María. Ella no lo abandonó nunca, siempre al pie de la cruz. Así que aprovechemos a darle las gracias a las madres que no nos abandonan. Bien, yo diría, miremos la familia de Jesús. El misterio de la Anunciación. En Lucas, capítulo 1, 30 y siguientes. ¿Qué vemos ahí? Vemos una muchacha joven, ya desposada, aunque no vivía, según la tradición de Israel, con su esposo, en oración, una chiquilla absolutamente desconocida, en un pueblito no solamente pobre, sino que no considerado ni económica, ni política, ni culturalmente en nada, fragilidad, pobreza extrema, anonimato. Y Dios que se acerca. El Dios que se recrea en tan celestial princesa. Un Dios que se hace presente a través del ángel. Y ella concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo creo que, ¿qué podemos notar aquí? La desproporcionalidad. La desproporcionalidad. Esta crisis nos ha recordado de que no tenemos fuerzas, de que los fracasos familiares, laborales, sociales, políticos, están al alcance de la mano. Y nos humillan. Y no sabemos qué resolver a veces. Es interesante recordar en el misterio de la Anunciación la desproporción. Una chiquilla humilde, joven, es habitada por Dios. Ese es el camino que Dios elige para revelarse, para transmitir su vida, para enviar Dios Padre a su Hijo muy querido, ungido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un llamado a vivir en este misterio de la desproporcionalidad. Señor, y a conmoverse, y a agradecer, y confiar. O sea, tú entras en mi vida, Señor, tú que me conoces. La Virgen era inmaculada,
sin pecado, por gracia anticipada al misterio pascual de Cristo. Nosotros más agradecidos todavía, porque somos pecadores, y Dios viene, y Dios está, y Dios me toma, y Dios conmigo quiere enfrentar la crisis. Y se mantendrá siempre en nuestra vida esa desproporcionalidad que se resuelve en el misterio de la encarnación. Un misterio maravilloso. Como para que nos quedemos en esto de que es posible enfrentar la crisis. Jesús mente, como me gustó que dijo hoy día el padre de Fidel en la mañana. Jesús mente. Podríamos nosotros decir hoy día María mente. Y eso se comprende, esa desproporción, cuando uno se sabe frágil, necesitado, indigente. No tenerle miedo a eso. Ahí surge nuestra fuerza. San Pablo va a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero lo dice en el contexto de que soy fuerte por la gracia de Dios, porque Dios está en mí, porque dejo que Dios actúe en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso soy fuerte. Porque cuando soy extremadamente frágil en la persecución, en la enfermedad, en enfrentar mi pecado cara a cara, veo que todo lo que puedo hacer para anunciar el Evangelio enfrentando todas las crisis, lo puedo hacer porque Cristo vive en mí. El Papa San Juan Pablo II decía en una carta del año 1994, se llama Gratissiman Sane, dice, entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Los caminos a través del cual viene Dios a nuestro encuentro. Y cómo Dios va al encuentro de los demás, tarea evangelizadora. Dice el Papa, entonces lo leo de nuevo, ¿no? Entre los numerosos caminos de la Iglesia, la familia es el primero y el más importante. Es un camino común, aunque particular, único e irrepetible. Como irrepetible es toda persona. Un camino del cual no puede alejarse el ser humano. Por eso la familia es clave para enfrentar la crisis. El segundo misterio y hecho de la vida de la familia de Jesús es José. José, todos sabemos, era un hombre justo, un hombre de fe. Qué gana de ser amigo de José. Qué gana de tenerlo al lado. Qué gana de tener a José, de haber sido de esos amigos que uno dice, cualquier dificultad que uno tiene, voy a ir a donde mi compadre Pepe. José se entera de que su desposada está embarazada. ¿Y qué le decía la tradición judía? De que él la tenía que despreciar en público. Mira qué terrible. Esa cosa vivió la Virgen. Ese peligro vivió la Virgen. De haber sido denunciada y despreciada en público. Eso es una maldición de por vida. Pero José, antes de la revelación del ángel en sueños, desde la fe que lo hizo un hombre bondadoso, buen amigo, muy compadre, él dice, no la voy a denunciar en público, sino que solamente en privado. No me voy a casar, o sea, ya estaban desposados, pero no vivían juntos, no voy a comprometerme con ella, pero no voy a decir la razón. Él ocupó una solución intermedia, ¿no? Pero el ángel le revela que ese niño es el Hijo de Dios. Y entonces José acepta a la familia. La acepta en condiciones
que son no fáciles, ¿no? En castidad, bueno, eso la castidad la vivimos todos, también ustedes los matrimonios, nosotros también los sacerdotes, pero le pide la relación conyugal en virginidad, de algo tan precioso y maravilloso como son los deberes conyugales, la relación sexual preciosa, que engendra vida, que ayuda a expresar el amor en un sagrario de la intimidad tan grande, tan bonito, ¿ah? Donde el Papa Francisco en estos días nos recordaba, donde la antropología cristiana nos enseña, donde el placer llevado a la vida, en el respeto y el amor del matrimonio, es una bendición. El placer llevado para mi propia satisfacción o transformando al otro en objeto, eso es lo que es pornografía y todo lo que es el mal uso de la sexualidad y del placer. Bueno, eso es lo que hace daño y destruye a la persona. Pero miren qué bonito. ¿Y qué nos encontramos aquí? Una reciprocidad. Una reciprocidad esponsal. Y eso ustedes, los matrimonios, lo saben muy bien, ¿no? Ahí ustedes tienen que explicarme cómo se hace, pero no se avanza si no hay acuerdo, no se avanza si no se decide que los dos van a ser la autoridad de los niños, ¿no? Que uno tiene que dar orden y después la otra orden la da distinto el otro, uno el bueno y el otro el malo, aunque a veces pasa, y es normal que pase, y es lógico, ¿no? La reciprocidad esponsal en el sentido de más profundo, de comprender qué nos pide Dios como esposos y como padres. Cada uno de ustedes ha recibido desafíos en la vida, todos los desafíos y de todos los misterios del Rosario. Conozco familias también de la comunidad mariana en Schoenstatt que han perdido hijos. ¡Qué dolor más grande! Bueno, la Virgen Santísima es la que mejor nos puede enseñar lo que significa perder un hijo, con San José. Y ellos pudieron enfrentar toda esa situación, ya desde los primeros misterios dolorosos de la vida de la familia de Jesús, en reciprocidad esponsal. Y ahí no hay que tener miedo, yo lo hablo por mi reciprocidad esponsal, por la fidelidad del sacerdocio y mi episcopado como obispo, ¿no? No tener miedo de decir, bueno, tengo que aprender de nuevo, tengo que empezar de nuevo. En vez de recriminarme, no lo hice bien, o, bueno, uno se pone muy experto en la falta de reciprocidad, en echarle la culpa al otro, ¿no? Siempre uno se hace experto en echarle la culpa al otro, ¿no? Eso es desde la primera familia, desde Adán y Eva. ¿Ah? ¿Qué le pasó a Eva cuando Dios le dice, oye, pero ¿y por qué comiste del fruto de este árbol? Bueno, no, perdón, cuando le pregunta a Adán, ¿no? Y Adán, muy olímpicamente, dice, es la mujer que tú me diste, ¿no? Le echa la culpa a ella. Y la Virgen María, como no había nadie más, muy inteligente ella, dice, esta serpiente que está acá es la que me tentó, que sabemos que es Satanás, ¿no? Bien, en la reciprocidad esponsal es bueno el mayor de los dones y gracias que Dios nos ha dado, el perdonar. Lo o la y perdonarme. Dejarme perdonar por Dios. Esta crisis nos ha hecho descubrir de que la fe es un proceso que tiene etapas y nunca, esto hay que subrayarlo, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca. Nunca es tarde para repensar, aunque se haya quebrado todo y aunque no exista ninguna solución. Bueno, lo pienso de otra manera, lo asumo de otra manera. Pido la sabiduría para descubrir a Cristo en mi dificultad. Hay dificultades en la vida y hay cruces, ustedes ya tienen edad, porque esto no es una charla para chiquillas y chiquillos de primera comunión. Sí de pastoral juvenil, pero no de primera comunión. De que hay cruces que no se resuelven en la vida, que uno las lleva de por vida. Hay dolores, hay fracasos que ya no se resuelven.
están zanjados. Bueno, justamente en esa experiencia, la reciprocidad esponsal es clave, porque el amor y la manera de enfrentar la crisis es de a dos, y en realidad de a tres. Siempre en el matrimonio son tres: Dios, el hombre y la mujer. Es trinitaria la relación. Bueno, otro misterio de la vida de la familia de Jesús es la presentación del niño en el templo. Yo voy a decir 2 o 3 cosas más y con eso ya termino, Mónica, ¿ya? Para que podamos compartir, ¿eh? La presentación del niño en el templo es bien interesante porque tiene todo el arco de la vida de Jesús, ¿no? Desde su nacimiento hasta su pasión, muerte, resurrección y la venida del Espíritu Santo, pasando por la ascensión a la gloria eterna de Jesucristo el Señor. Ahí se encuentra con 2 ancianos, Ana y Simeón, y le dicen que van a vivir dificultades. Ocupa la imagen el anciano de una espada te atravesará el alma, el corazón. O sea, a la Virgen le han pedido junto a San José y ahora con el niño, y no hay letra chica en el contrato que Dios hace con nosotros, de que vas a sufrir. Por lo tanto, aquí también hay un llamado a reconciliarse con el sufrimiento, no masoquista, no tiene nada que ver con eso, sino que con un sufrimiento que puede transformarse en una oblación, que puede transformarse en una ofrenda eucarística, que puede unirse a la pasión y a la muerte y resurrección de Cristo. Acuérdense de San Alberto Hurtado, él cuando supo que tenía cáncer al páncreas, que es uno de los más dolorosos, una de las cosas que bendijo a Dios, no solamente porque le avisaba con anticipación para así prepararse, pedir los sacramentos y despedirse, sino que además porque le regalaba el don de ofrecer el sufrimiento de su enfermedad. No le quitó dolores, pero lo unió a Jesucristo. Jesucristo lo carga como buen pastor a la oveja perdida, al Padre Hurtado, y como Jesucristo en la cruz lo abraza junto a la Virgen María, que abraza a Jesús después cuando desciende muerto del Calvario, para que pueda no solamente enfrentar el sufrimiento, sino que la muerte. Entonces, en la presentación del niño se nos hace un llamado a reconciliarnos con la realidad del sufrimiento. Ni pedirlo, ni eludirlo, sino que aprender a administrarlo. Y como no tenemos fuerza para enfrentar las situaciones de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte, lo que sea, con mayor razón fijar la mirada en Jesucristo. Cuando Pedro le pierde la mirada a Jesús caminando sobre las aguas y se fija en sus propios miedos, en sus dudas, y mira para el lado, como pensando, mira, increíble lo que estoy haciendo, se hunde. ¿Cómo puede él pasar el Mar Rojo, el Éxodo, mirando a Dios, siguiendo a Jesús, escuchando y dejándose tomar por Jesucristo el Señor? Ahí está la más hermosa de todas las oraciones, ¿no? Cuando se está hundiendo, y que además una oración que nos ha tocado prácticamente todos los días a cada uno de nosotros, con dolores, con angustia, casi gritar, ¿no? Desde lo más profundo. Sálvame, Señor. Salva a mi familia. Salva a la quinta región, a Chile, de todos los problemas que estamos viviendo. Sálvanos, Señor. La profecía de la cruz, de la espada que te va a atravesar el alma, enseña a rezar.
enseña a rezar desde el estómago, desde las vísceras, desde toda la vida. Enseña a tener una relación mucho más rica, personal con Dios, ¿no? En esta misma presentación recordamos, según los relatos de los distintos evangelios y a propósito de la espada, la Virgen y San José, la familia, si uno quiere competir de dificultades, nos van a ganar siempre, porque el niño nació en un pesebre más pobre de todos y nadie lo recibió. No nos olvidemos que fueron humillados en eso, ¿no? Hay que comprender a las familias que no pudieron recibirla, eran también pobres y ya llegaba mucha gente, muchos parientes, porque era la cosa del censo, ¿no? Pero bueno, sufrieron esa angustia, esa cosa terrible de decir, bueno, ¿y dónde vamos para que puedan nacer el niño? Después Herodes, el tirano de turno, se puso envidioso, celoso y mandó a matar a todos los niños. Imagínense lo que es ese sinsentido, sin razón, de que a mi guagua un señor se le ocurrió que era una amenaza y lo va a matar, como se matan muchos niños desde el vientre de la madre hasta en tantos conflictos de guerra, de hambre del planeta, del país, ¿no? Eso también lo vivió la Santísima Virgen María. Entonces fueron al exilio. Esa marcha dura, dolorosa. Nosotros hemos visto cada vez más migrantes en medio de nosotros y uno se acuerda de la familia de Jesús en el exilio, ¿no? Bien, y para terminar, dos cosas breves. Nazaret. No sabemos cuánto tiempo, pero seguramente han sido más de 20 años en Nazaret, ¿no? 25 o más por la cosa de la ida a Egipto. Ya, pongámosle una gran cantidad. La mayor cantidad de años de la vida de Jesús y de su familia sucede en Nazaret. Y ese silencio es como la nota musical del pentagrama, que también se llama silencio, y que es muy importante para el ritmo, para la melodía, para la pausa, para la belleza del canto. Es una buena noticia. Y ahí nos recuerda la vida cotidiana de Dios. Entreverados los más mínimos detalles de mi vida familiar. Es que el otro día discutimos con los chiquillos porque piensan que el apruebo es lo que hay que votar y otros dicen que el rechazo. Y quedó la escoba y se picaron todo y en fin. Bueno, eso también lo vivió la Virgen con sus vecinos, con sus amigos. De hecho, sus mismos vecinos después no lo van a aceptar a Jesús. Pero si este cabro chico que viene a hablar de que es el Mesías, si nosotros lo conocemos jugando a las bolitas, a la payaya, diríamos en Chile, ¿no? Igual que nosotros. Es increíble la cercanía de Dios con nosotros. Y aquí está el valor de los detalles. Y de los detalles donde se juega la vida de fe y la perseverancia, con paciencia. El valor de lo cotidiano nos recuerda de que Dios está presente en los más mínimos detalles. Ustedes saben que se conocen las personas, ¿no es cierto? Las personas se conocen en los más mínimos detalles, ahí uno sabe que tienen el corazón y en las más grandes tragedias. A mí me tocó, siendo obispo auxiliar de Concepción, el año 2010, el terremoto. Y ahí pudimos ser testigos de qué es lo que hace una persona cuando hay un terremoto. O sea, se te viene todo abajo, lo pierdes todo, no hay energía, no hay servicio, no hay nada durante varios días, no tuvimos agua como un mes. Bueno, ahí aparece lo que verdaderamente hay en el corazón. Yo vi personas robando kioscos del centro Concepción para sacar paquetes de cigarro. Y no eran indigentes ni personas de situación de calle. Y vi personas corriendo a colaborar con otros. Bueno, por supuesto los bomberos, carabineros, las Fuerzas Armadas después, pero la cantidad de jóvenes se han fijado que en las tragedias los que primero reaccionan desde el mundo así más global, más civil, son los jóvenes. El voluntariado en Chile tiene un rostro juvenil. Yo creo que los chiquillos tienen un volcán de amor, pero como no saben dónde volcarlo,
no saben dónde expresarlo, no saben dónde descubrirlo, porque el amor se descubre entregándolo, dándolo. Las tragedias les ayudan a sacar esa caridad, ese kilos de amor infinito con los que Dios los ha dotado, ¿no? Así se educa a una persona. Bueno, y por último el discipulado. El discipulado. El discipulado es también un camino. Toda la fe la realiza un peregrino. Siempre la fe se hace caminando. Siempre la fe se hace como un pueblo que peregrina. Por lo tanto, el discipulado de la Sagrada Familia, de la familia de Jesús, es un discipulado que va a tener todo su norte, toda su orientación, y desde sus motivaciones y desde la gracia que reciben, para la misión. Para la misión. Por lo tanto, la familia nos enseña de que la familia tiene una vocación. Hemos sido creados para servir. Por eso una familia que entiende que la felicidad es no tener problemas, es encerrarse, no enfrentar las dificultades, ojalá no tengamos dolores, bueno, olvida lo central, que la vida se nos ha regalado para entregarla. Es una misión. Señor, aquí está tu madre y tus hermanos que te quieren saludar. De haber sido esas típicas personas amables que son pituteros, ¿no? Entonces, de haber visto una cantidad enorme de gente delante de Jesús y la Virgen María que quería estar con su niño y con su familia, y resulta que no podía, y algunos le dicen, mira, yo tengo pituto, no te preocupes, yo voy a romper todos los círculos aquí y vamos a llegar a donde Jesús. Y llegan donde Jesús. Y Jesús va a decir lo que sabemos, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, la ponen en obra, ¿no? Entonces, siempre la familia de Jesús va a entender de que la familia se nos regala para una vocación. Por eso la educación cívica es muy importante en nuestros hogares, desde chiquititos. Yo no sé si ustedes tienen edad, pero yo sí tengo edad. Yo de chico tenía el ramo de educación cívica, que nos encantaba. Éramos un país muy politizado, estoy hablando de los años 60, 70. Y ese ramo se acabó. Gravísimo, porque nosotros los católicos expresamos la más alta expresión de la caridad en el compromiso por la polis, por el bien común, por el país. Por lo tanto, ahora ustedes, mamás, papás, no sé si habrá alguna abuelita aquí o abuelo, ahí también, bueno, tienen la obligación grave de la educación cívica, no solamente para fomentar el debate opinable, sino antes de eso. Mira, esto es la República, esto es un Estado de Derecho, que tiene 3 poderes, y esta institucionalidad, que cuenta con un territorio soberano. Bueno, no voy a dar clase de educación cívica porque no es el momento, pero es parte de la misión de la familia, educar en la expresión más alta de la caridad, la preocupación por el país. Entonces, ahora los niños dan opinión. Yo me acuerdo que de chico no di opinión y me moría de vergüenza, y eso que mis papás dan la posibilidad, hasta bien entrado en la enseñanza media, en la universidad. Pero me acuerdo con mucho agrado de que cuando uno da una opinión, mis papás tenían la deferencia de decirme, a ver, pero mira, te vamos a explicar de qué se trata este proyecto de ley, qué sé yo, ¿no? Y te vamos a explicar lo que es una constitución, y te vamos a explicar algo de la historia. La verdad es que no siempre se acordaban, y la verdad es que no siempre tenían la más remota idea de lo que había que decir, ¿no? Pero sí, por lo menos en el sentido de advertirte de que, a ver, comprenda primero, estudie primero cuál es el estado, la situación, cuál es el contexto en que nos encontramos, algo de historia. Veamos juntos eso. Yo ahora me olvidé, pero veámoslo juntos y vamos opinando. La educación cívica
es parte de esa misión de la familia de Jesús. No estoy hablando de la misión evangelizadora por un lado y la evangelización de la polis por otro lado. Es el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo unió con la civilización del amor. Esa es nuestra tarea. Bueno, y termino con una expresión del mismo San Juan Pablo II, ¿no? En este texto del Año Internacional de la Familia del año 94, que a mí me encanta, ¿no? Dice el Papa, se lo dice a ustedes. Mire con qué ternura y con qué pasión habla San Juan Pablo II, ¿no? Dice, no, se refiere a las familias, a ustedes, no tengan miedo de los riesgos. No tengan miedo de los riesgos. La fuerza divina es mucho más potente que vuestras dificultades. Inmensamente más grande que el mal que actúa en el mundo. Inmensamente, repito, inmensamente más grande que el mal que actúa en el mundo es la eficacia del sacramento de la reconciliación, llamado acertadamente por los padres de la Iglesia segundo bautismo. Mucho más impacto que la corrupción presente en el mundo tiene la energía divina del sacramento de la confirmación, que hace madurar el bautismo. Incomparablemente más grande es, sobre todo, la fuerza de la Eucaristía. Estamos hablando al principio de la desproporcionalidad, ¿no? Y del hecho de asumir sin miedo, y si lo tenemos, pedirle a Cristo que nos quite los miedos y nos aumente la fe para que no tengamos miedo a los riesgos, a los desafíos. Estamos llamados a vivir, podríamos decirlo para terminar, de que hemos sido creados para vivir en crisis. Yo me acuerdo de una sobrina que quiero muchísimo, cuando tenía 8 o 9 años, tuvieron un problema de familia bien doloroso. Y ella se acercó a mí y me preguntó, en fin, no sabía ella mucho cómo hacerme la pregunta, ¿no? Pero tampoco yo sabía muy bien lo que quería preguntar, pero sí sabía que estaba sufriendo su familia, ¿no? Y de repente me dice, ¿sabes qué? Me dijo, he aprendido que uno tiene que aprender a sufrir. 8 o 9 años. Francisca, pero ¿qué quieres decir con eso? Sí, que hay que aprender a sufrir. ¿Y cómo se aprende? Bueno, ahí siguió la conversación, pero una de las cosas bonitas de cómo se aprende a sufrir es que me lo haya contado y que los dos podemos compartir nuestro sufrimiento y que los dos, indigente con indigente, herido y herida, podamos decir, busquemos ayuda, busquemos la mano amiga. Y desde esa sinceridad vamos a encontrarnos con la mano de Jesús, que no nos abandona. Ya, Moni, perdone lo largo. Tiene que... Ahí sí. Sí, no. Muchas gracias por toda esta luz que nos ha regalado y traernos, acercarnos a la familia de Jesús, a la familia de Nazaret, acercarnos a lo que nos toca vivir. Mire, por ahora no hay preguntas acá, pero me surgió, escuchándolo usted, sobre la reciprocidad esponsal, ¿cierto? Que las cosas, como muchos esposos, como papá, uno las puede conversar y ahí uno puede encontrar mejor respuesta para los hijos, pero también una realidad es que hay muchos hogares monoparentales donde están a cargo una sola mamá o la abuelita. ¿Cómo podríamos, o sea, cómo alguna palabra para poder iluminar y ayudar más a personas en esa situación, a familias que no son el papá y la mamá juntos? Bueno, yo creo que sería mucho más, de mayor riqueza que pudiéramos conversar, pero yo quisiera compartir dos cosas. Una es que yo soy célibe, entonces esa pregunta que usted está haciendo es clave para mí. En toda mi formación de discernimiento al sacerdocio, la iglesia cuando confirma que Dios me llama, en el seminario y en mi vida ministerial, sacerdotal y ahora episcopal, ¿no? Entonces esa reciprocidad es un llamado a la relación esponsal en la fe, ¿no?
nosotros no seguimos una idea, una moral. Nosotros seguimos a alguien vivo, aquí mismo, entre nosotros. 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por lo tanto, tanto para la mamá que asume sola, por diversas razones, la responsabilidad del hogar, o el papá que le toca eso, o a la hermana mayor, o el hermano mayor que le corresponde esa responsabilidad, no está solo. ¿Ah? Y la gracia de la fe nos hace descubrir de que la vida se asume siempre en reciprocidad esponsal. Siempre Jesucristo, el esposo, ¿ah?, de la iglesia, está ahí, lo más entrañable de cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, el valor de la familia abierta, la familia más grande. Gracias a Dios, yo tengo con mis hermanos una relación muy bonita, que es regalo de mis padres, eso, ¿no? Y el buscarnos unos a otros, el estar atentos unos a otros, el saber qué pedirle a uno para no molestar al otro, o estar atento a ver lo invisible de la necesidad y el dolor que está viviendo el otro. A mí me pasa con los sacerdotes de la diócesis, con las religiosas. Bueno, con ustedes, ¿eh? Yo tengo que pedir la gracia siempre de saber que son mi familia, la familia de Jesús, y con ustedes tengo que aprender en Cristo y con ustedes a tener una reciprocidad esponsal. Yo, gracias a Dios, desde que llegué, pude potenciar el Consejo Diocesano de Movimientos Apostólicos y de Nuevas Comunidades, a través del cual hemos tenido encuentros todos los meses. Antes lo hacíamos en la catedral, pero ustedes comprenderán que ahora tenemos que hacerlo vía remota, y nos juntamos tanto como para escucharnos cómo estamos y programar lo que podemos ofrecer, como para la formación. ¿Ah? Esa es mi familia. Por lo tanto, otra llamada para las personas que viven como familias monoparentales es el valor de la familia de Jesús. Muchas de ustedes en el movimiento, en la parroquia, tomándose en serio esa relación de reciprocidad esponsal sacramental, se ayudan. No se olviden de que los hechos de los apóstoles, en el inicio de la comunidad cristiana, cuando nace la Iglesia Católica, una de las preocupaciones más grandes de la caridad cristiana eran las viudas y los huérfanos. Las viudas y los huérfanos, ¿se acuerdan? Cuando nace el ministerio del diaconado permanente, los apóstoles dicen, porque ya estaba creciendo tanto las comunidades y en tantos lugares, donde ellos ponían al centro la Eucaristía. ¿Y cómo verificaban que la Eucaristía estaba al centro? En el amor a las viudas y a los huérfanos, lo que hoy día llamaríamos la pastoral social, ¿no?, como algo esencial del Evangelio y de la Eucaristía, ¿no? Entonces, esa es mi familia. Entonces, los huérfanos y las viudas, cuando uno le podía preguntar, bueno, ¿y tu familia cuál es? ¿Tú con quién te apoyas? ¿Y a quién apoyas tú? ¿Cómo te fortalece? ¿De dónde recibes la sapiencia para enfrentar las dificultades, los problemas? De la fe de mi comunidad, que es mi familia. Por eso también es un llamado a que las familias que no son monoparentales, mamá, papá, hijos, nietos, bisnietos, se abran a la familia eclesial, se abran a la familia de Jesús. No solamente porque otros necesitan, sino que más bien, y ahora estamos aprendiendo más todavía, porque todos necesitamos de otros, de darnos la mano unos a otros, la mano de Cristo unos a otros. No sé, Mónica, por ahí, pero esto es para conversarlo más entre todos. Por supuesto. Y aquí tenemos otra pregunta que llegó de Laurita Toro, a propósito de pastoral social. Ella está a cargo de la pastoral social del santuario. Dice así la pregunta: al estar presente de forma física y espiritual consciente de un sector vulnerable de Viña del Mar, me doy cuenta de la necesidad que hay de la palabra, del abrazo, de la mirada con sentido, de esa confianza y fuerza divina que solo Dios puede darnos.
Así me ha tocado compartir lo que se llama iglesia viva, entre grupos, comunidades, en esquinas, veredas, de novedosas maneras. Dentro de esta realidad, siento la falta de sacerdotes en las trincheras, entendiendo la situación difícil que pasamos. ¿Qué podemos hacer para que el sacerdote se sienta parte, guía y pastor de esta nueva y novedosa forma de ser iglesia? Yo les quiero contar, a propósito de la pandemia sanitaria, que también es social y que ha traído mucha hambre por la cesantía, entre otras razones, de que la diócesis de Valparaíso tiene 69 parroquias y 38, y va subiendo, 40 de ellas tienen comedores solidarios, ollas comunes. Que se han podido organizar no porque recibieron la donación de alguien que tiene dinero, que sería maravilloso y hay que pedirla, y ojalá reciban más, sino porque se produjo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Lo poco y nada que cada vecino tiene se fue poniendo en común. Incluso otras parroquias han colaborado con otras parroquias. ¿Para qué decir con las religiosas? He estado muy cerca de la hermanita de los pobres, ahí en Viña, en Gómez Carreño, porque ella, en encierro, y todos los días enfrentando y asumiendo el dolor de otro, ellas son una buena noticia. A mí me ha edificado enormemente la cantidad de sacerdotes, de diáconos, de laicos y laicas. Yo creo que hay que ampliar la mirada. Yo les invito a que puedan ver en nuestra página web, obispavovalparaíso.cl, cómo se ha diversificado esta pastoral social. Y no solamente para dar de comer, sino que los migrantes. Fíjense que nosotros postulamos a fondos del gobierno regional, nosotros Cáritas Valparaíso, para apoyar a todas las ollas comunes o comedores solidarios. No solamente los de la Iglesia Católica, y logramos apoyo para 300 comedores. 18% de esos comedores son al alero de las parroquias, de estas 40 parroquias o más. Y otras parroquias que no pueden hacerlo porque otro perfil, qué sé yo, o otra realidad, los laicos, los diáconos, los sacerdotes se han ido interrelacionando y apoyando. Y son 200 millones de pesos. Y ya se están entregando. La Universidad Católica hizo una campaña para pedir a todo el personal de la universidad que pudieran organizar un fondo solidario. Reunieron 11,5 millones de pesos. Y eso ha ido en directo beneficio para entregarles, eso sí, fue directamente a los comedores de las parroquias. Además, se entregó a mujeres solas, migrantes, con hijos, con graves necesidades de alimentación, de higiene, de arriendo y de empleabilidad. Nosotros, para el incendio de la Navidad del 24 de diciembre, recién pasado, iniciamos una campaña que le llamamos, se llama, porque sigue vigente, En Valparaíso nace la esperanza. Y gracias a las parroquias de toda la diócesis, en 2 fines de semana, y no en la ofrenda que uno da en el momento de la preparación a la consagración, de la ofrenda, digamos, sino que como segunda ofrenda a la salida, más el apoyo de 10 diócesis del país, reunimos 50 millones de pesos en 2 fines de semana. Eso no sale en las noticias. Y eso es producto del compromiso de los sacerdotes, de las religiosas, de ustedes, que están atentos a mirar esa cosa más universal de la iglesia particular de Valparaíso. Y ahora se está entregando, era para los incendios de los cerros de Valparaíso, y ya se han entregado a las familias, ya se han entregado para que puedan mejorar sus casas. Eso se entregó en marzo, abril.
y se sigue entregando ahora porque hay un programa de empleabilidad, también aparece en Obispado Valparaíso. Yo he conversado con religiosas, sacerdotes, con laicos, que precisamente me han contado de que esta tragedia les ha ayudado a desarrollar mucho más el sentido social, ¿no? Y una de las razones es porque los comedores, por ejemplo en Quillota, en Limache, los comedores se organizaron con liderazgo de asociatividad de base, juntas de vecinos, dirigentes comunales, creyentes, no creyentes, centros culturales, qué sé yo. Y las parroquias entraron ahí. Y lo interesante es que ahí el dueño de casa no era el párroco, sino que era la fuerza asociativa de base de la comunidad, y mixta. Por lo tanto, para colaborar hay que preguntar quién está a cargo y ponerse al servicio. Entonces, un doble crecimiento. Uno, desarrollar más el sentido social, estar más pendientes de los que tienen hambre o cualquier otra necesidad, y después dejar de ser el jefe. Y darse cuenta que los liderazgos lo tienen hombres, mujeres, la mayoría son de la tercera edad, que cocinan los porotos con riendas, que hacen el pan, que distribuyen el alimento, que lo entregan. Yo creo que estamos en un tiempo donde es bueno ampliar la mirada y darse cuenta de lo que están haciendo los otros y sumarse. Y sumarse. También pueden ver en iglesia.cl, yo estoy a servicio de Cáritas Chile, que ha reunido más de 500 millones de pesos. Ahora, si uno suma todo lo que han reunido las diócesis con sus propias campañas, lo que yo les contaba de Valparaíso, más de 2.500 millones de pesos, y fundamentalmente eso ha ido a iniciativas que han dado de comer, han atendido la salud, han atendido otras urgencias, y otro mundo es el migrante, el adulto mayor que está muy solo. Entonces, yo diría más bien alegrarse, bendecir y sumarse y aportar creativamente para que nosotros podamos hacer crecer esta solidaridad, este pan nuestro de cada día. Gracias, Padre. Perdón, Mónica, ¿yo puedo decir una cosa chiquitita? Es para informarles a todas ustedes y comentarles que yo por otra cosa terminé con las religiosas del Sagrado Corazón de aquí, Reñaca Alto. Tienen 3 parroquias a las cuales están haciendo ollas comunes. Y son nexos que hizo Chester. Entonces, es como para que veamos que sí se están haciendo muchas cosas, que obviamente falta más cooperación de todos de pronto, pero que sí se están haciendo. Y fueron unas monjitas súper lindas que están trabajando impresionante. Era contarles eso. Ya. Gracias, Paola. Sí, siempre nos abundan las malas noticias por todos lados, y noticias tan bonitas como todos estos gestos de generosidad no salen en las noticias, pero hay muchos. Rico para escucharlo también de ustedes. Qué bonito. Padre, tenemos otra pregunta. Dice, hablas del dolor más grande de perder a un hijo, situación que viven María y José. Un matrimonio que conozco ha perdido hace menos de un mes a un hijo de 24 años en un accidente. ¿Qué palabras se le podría decir a esas personas? ¿Cómo se podrían acompañar? Preguntémosle a la familia Jesús, ¿no? Preguntémosle, ¿sabes lo que hace Jesús? Todos sabemos lo que hace Jesús, ¿no? Cuando Jesús está muriendo, hijo único, en la cruz, atravesado, derramando su sangre, su madre está ahí con una espada que le atraviesa el corazón. El Evangelio no nos habla de José, no tenemos idea si José estaba o no estaba ahí, o si ya había muerto, no lo tenemos idea. Estaba, además, San Juan. ¿Y qué hace Jesús con esa madre que está perdiendo un hijo? Madre, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Por lo tanto, uno desde el dolor más grande, incluso unidos a Cristo, muriendo en la cruz, podemos ayudar a esa madre. Jesús dijo eso, que es lo más importante que uno le puede decir a una mujer, ¿no?, que está perdiendo a su hijo. Te van a recibir en la casa y tú sigue amando. Es otro nacimiento de la iglesia, es otra manera de explicar qué entiende Jesús por la iglesia. La iglesia nace de la cruz. La cruz es la cuna de la iglesia. Y en el cenáculo se recibe la fuerza de la cruz, Cristo resucitado, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo el Señor y nos transmitió la vida nueva, ¿no?, haciendo nacer la iglesia. Por lo tanto, lo que se le dice a una mamá, muy difícil responder eso. Cada uno de nosotros sabe muy bien que uno se complica, no, se confunde. Además, uno también se acerca a ella con dolor, con lágrimas, ¿no? Pero la que tiene autoridad moral para decirnos qué hacer, qué decir, es la Virgen María. Yo creo que ponernos a escucharla a ella en ese momento, que nos cuente a ella cómo lo vivió, y juntos nosotros con la persona que ha sufrido eso, de rodillas o en silencio, escuchar atentamente lo que la familia del Señor nos enseña en el momento de perder el ser más amado, un hijo. Gracias, Padre. De lo que hemos hablado, sin duda, ante cualquier dificultad, pérdida grande o las dificultades diarias, la fe siempre nos ayuda. Pero ¿qué pasa cuando en una familia no hay fe? O a veces hay una sola persona que tiene fe, nadie más acompaña en eso. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo podemos ayudar? ¿O cómo una persona que no tiene fe, en qué se puede apoyar? Bueno, esto es para el cafecito, pues esto es para sentarnos en el cafecito mientras uno se sirve con el azúcar y un rico sanguichito, que vayamos entre todos respondiendo, ¿no? Pero mira, ¿sabes qué? Aquí veo muchas mamás, ¿no? Yo me remito a Santa Mónica, ¿no? No solamente por la conversión de San Agustín, porque San Agustín es hijo de las lágrimas y de la oración de Santa Mónica. Imagínate la cantidad de frustraciones, de dolor, de pensar que lo había perdido completamente, de la vergüenza de verlo en caídas morales tan duras, ver que es derrotado por el demonio. O sea, Santa Mónica es realmente impresionante lo que vive eso. Ella tiene otro dolor, y lo supo enfrentar, lo supo asumir, y con la sabiduría del Señor, del Espíritu Santo, lo enfrentó. La otra es su esposo. Su esposo era un pesado, un tipo de lo más desagradable, soberbio, un tipo de plata, de esos nobles que son sumamente arrogantes, infiel. Ella lo padeció toda la vida. Y tan pesado, claro que para los ojos de Santa Mónica no, pero menos para los de Jesús. Pero uno que es medio picado, tan pesado que el perla se convierte muriendo en el lecho de enfermo. ¿Por qué no te convertiste antes? Entonces, yo creo, chiquillas, que eso es un tema muy propio de madres y de padres, de esposos, ¿no? Pregúntenle a Santa Mónica, y también entre ustedes hay mucha riqueza de experiencia, de mucha riqueza. Eso es bonito también. Tomen valor a lo que han aprendido y digan, no, pero es que yo aprendí una cosa muy chiquitita. Bueno, pero si de lo poquito que compartimos, Jesús todo lo multiplica. Así que cuando nos encontremos otra vez, si Dios quiere, pero ustedes sí, de todas maneras, también si Dios quiere, y la Virgen, compartan eso, ¿no? Compartan entre ustedes. Mira, yo aprendí esto.
Y cuando uno se da cuenta que hay una que está dándole en el clavo a él, pero desarrollalo más, porque la verdad es que es muy interesante lo que estás contando. Pero les quiero recordar que Santa Mónica logró la conversión de San Agustín y lo vio santo. Los dos, ella antes de morir, los dos están contemplando el mar y los dos conversan sobre el cielo y de la alegría y el gozo de la plenitud en el amor de vivir con Cristo, con Dios y todos los santos en el cielo. Y la mamá se muere a los 3 días, a los 4 días. Sin embargo, la mamá tuvo la alegría de su esposo convertido, que murió antes, por supuesto. El pesado se convirtió el último día, o los últimos días, no sé cuántos días, pero antipático el gallo. Pero eso no lo pensó Santa Mónica, eso que estoy diciendo yo no lo pensó ella. Ella dijo, gracias, Señor. Y también su esposo fue hijo de las lágrimas, de la oración, de la perseverancia y de la mujer que dijo, enfrento. Cuando uno ve a la gente sentada, son todos más o menos del mismo tamaño y no sabemos si son gorditos o flaquitos. Pero cuando se ponen de pie, uno sabe qué estatura tiene la persona. Eso lo dijo el padre Fidel en la mañana, pero me encantó, ¿no? Cuando uno se pone de pie, ahí sabemos la estatura de la persona. Entonces, Santa Mónica se puso de pie. Lo otro de haber sido haberse frustrado, humillado, no enfrentar el problema, no hacer nada, y bueno, esto le pasa a todas las mujeres, y qué le vamos a hacer, y en fin, por último, gracias Señor, porque me diste un marido que es un pesado, ultra pecador, y un hijo que, bueno, por último, no tomó ese camino, lo enfrentó. Y Dios le concedió la conversión del simpático, del santo y del pesado. Gracias, Padre. Aquí tengo otra pregunta. Es cómo enseñar a perder el miedo al sufrimiento y cómo perderlo nosotras mismas. O sea, dice, para enseñar que el dolor tiene sentido y que hay dolores que uno volvería a vivir porque le han dado sentido a nuestras vidas. ¿Cómo se puede educar eso? Hay que pedir la fortaleza. No quiero dar una respuesta fácil, ¿no? Yo también tengo esa misma pregunta, ¿no? Y también todos los días trato de comprender mejor lo que nos enseña Jesús. Pero es increíble cómo me he dado cuenta de la necesidad de pedir fortaleza. ¿Y cuál es la fortaleza? Es una virtud, o sea, una fuerza de Dios que nos permite enfrentar la vida con la fuerza de Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré, dice el Señor. Él carga con nosotros sobre sus hombros. Él sube a la cruz y es traspasado por nosotros. Entonces, tomarse en serio eso, ¿no? Y de hecho, Jesús, toda su predicación es una invitación a la fe. Lo que más quiere Jesús es ayudarnos a recibir la fe y a crecer en la fe. De hecho, el texto que ocupamos para el Te Deum, que les decía al principio de Jesús, que toma a Pedro, que se está hundiendo de las aguas, cuando le extiende la mano, cuando lo sostuvo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, dice el texto, el viento amainó. ¿Y qué les había dicho un poquito antes, cuando Jesús se acerca en medio de la tormenta en la noche y ellos con peligro de muerte, ya tenían miedo por eso, y se acerca a Jesús? Tenían tanto miedo que estaban más bien concentrados en sí mismos, en sus propios miedos, en su propia capacidad, que dice el texto literal, gritaron de miedo porque creyeron que Jesús era un fantasma, llenos de miedo, repletos de miedo, superados por el miedo, paralizados por el miedo. ¿Y cuál es la palabra de Jesús? Literal, anímense, soy yo, no tengan miedo.
Creo que Jesús me puede quitar los miedos. Creo que la fortaleza de Cristo, la fuerza de Cristo, la gracia del Señor me puede ayudar a enfrentar las dificultades. Cristo viene en la duda a confirmarnos la fe y en los miedos a quitarnos esos miedos que nos angustian. Cristo puede quitar los miedos. Y tal vez vamos a seguir viviendo exactamente lo mismo, pero con la gracia de la fortaleza, la virtud de la fortaleza. No está hablando alguien que sabe la cosa, sino que está hablando alguien que quiere aprender a vivir esa palabra que Jesús nos ha revelado. Por favor, estoy hablando como indigente, como mendicante. Gracias. También me preguntan así, ¿por qué somos tan poco creíbles? ¿Qué nos falta? Hay tanta falta de fe, pero ¿qué nos falta para a nosotros, digamos? Sí, mira, yo creo que el Evangelio de Jesucristo y la experiencia de la familia de Jesús que nos enseña a enfrentar las crisis nos da mucha esperanza. Mucha, mucha esperanza. Yo les invito a renovar la gracia y la esperanza. Cristo ya venció, Cristo resucitó. Y la esperanza se renueva no esperando que otros solucionen los problemas. O peor todavía, enojándose porque nadie hizo nada. La esperanza se renueva diciendo, yo me voy a convertir. Yo quiero convertirme. Pedir perdón sinceramente, con un arrepentimiento muy real, muy profundo, por todos mis pecados. El mundo va a seguir por donde quiera, pero Dios necesita de mi conversión. Dios necesita que yo ya no piense que otros tienen que hacerlo, o otros lo están haciendo mal, o nadie hace nada, sino que Cristo me dice, ya, ven conmigo. Y con tu familia, que es la iglesia. Somos todos débiles, pecadores. Un tesoro en vasija de barro ofrece eso, ¿no? Hay una llamada muy profunda a cambiar el mundo dejándome transformar y convertir por Jesús, mi mundo propio. Es increíble cuando uno de nosotros, uno solo, da ese paso, o sigue dándolo, o sigue dando estos necesarios hitos, digamos, ¿no? de kairos, o sea, de presencia de la gracia, del carisma, del misterio pascual de Jesucristo. Es increíble cómo nos alegra a todos. Que ya no se sigue quejando, que ya no llega remoleando, que ya todo está perdido, que el Papa, ahora Francisco, y con esto yo creo que ya por mi parte terminamos, dice, el amor en el matrimonio, en la familia, y sigue el texto de San Pablo a los Corintios, ¿no? Es un amor cotidiano, paciente, que exige y requiere una actitud de servicio, que va sanando día a día la envidia, sin hacer alarde ni agrandarse de manera soberbia, amable, con un fuerte sentido de desprendimiento, de pobreza, sin violencia interior, cultivando y trabajando una escuela del perdón y la reconciliación, alegrándose porque al otro le va bien. Acuérdense que la envidia es entristecerme porque al otro le va bien. En cambio, Jesús nos invita a alegrarme y procurar que al otro le vaya bien. Eso lo saben muy bien las mamás y los papás. Disculpar todo, confiar, esperar pacientemente, soportarlo todo, crecer en la caridad conyugal, toda la vida como un todo en común, con alegría, con belleza, casarse por amor, amor que se manifiesta y crece. Bien. ¿Les puedo leer la oración que hace el Papa Francisco en Amor y Leticia a la Sagrada Familia, a las familias? Sí, es breve.
Oración a la Sagrada Familia de Jesús. María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Muchas gracias.